Bienvenido a un video sobre triángulos congruentes y similares. Los objetivos en este video eran determinar triángulos congruentes, determinar triángulos similares y también usar triángulos similares para resolver problemas. Los triángulos congruentes tienen el mismo tamaño y la misma forma. Por lo tanto, los lados correspondientes tenían la misma longitud y los ángulos correspondientes son congruentes. Entonces, el lado tiene la misma longitud que el lado, este lado tiene la misma longitud que un lado, y el lado tiene la misma longitud que este lado, y los ángulos correspondientes también son congruentes. Lo que significa que este ángulo es igual a este ángulo. Este ángulo es igual a este ángulo. Y este ángulo es igual en medida a este ángulo. Triángulos similares tienen exactamente la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. Entonces, las condiciones de similitud son los ángulos correspondientes número 1 que deben tener la misma medida. Así que de nuevo, este ángulo es congruente con este ángulo. Esos son congruentes. Y esos son congruentes. Pero, los lados correspondientes son proporcionales. Lo que significa que las relaciones en los lados correspondientes son iguales. Entonces, lo que nos está diciendo es, digamos que esto tiene 8 pulgadas de largo. Y esto es 4 pulgadas de largo, la relación entre estos dos sería de 2:1. Por lo tanto, si esto tuviera 10 pulgadas de largo, tendría que ser de 5 pulgadas y tendría 12 pulgadas de largo, tendría que ser de 6 pulgadas. La relación se mantiene consistente con los lados correspondientes. Aquí hay un buen visual: 3 triángulos similares. Mientras vivo un vértice del triángulo grande. Los otros dos triángulos siguen siendo similares. Es decir, tienen la misma forma pero no necesariamente el mismo tamaño. De nuevo, estos 3 triángulos son triángulos similares. Espero que eso te dé una idea de lo que significa similitud. A lo largo de varias otras condiciones que se pueden usar para determinar si los triángulos son similares. Número 1. Dos triángulos son similares si tienen 3 pares de ángulos congruentes, a veces llamados ángulo AA. Pero en realidad angle es suficiente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 2 triángulos, donde 2 pares de ángulos correspondientes son congruentes. Sin embargo, dado que sabemos que la suma de estos ángulos debe ser igual a 180 grados, también podríamos concluir que estos dos ángulos con 70 grados iguales. Y si tenemos 3 pares de ángulos congruentes, esto garantiza que estos dos triángulos son similares. Número 2. Dos triángulos son similares si los 3 pares de lados correspondientes son proporcionales. Entonces, lo que eso significa es si tomamos un par de lados correspondientes. Por ejemplo, este lado 9 corresponde a este lado 6. 9:6 se simplifica a la proporción de 3:2. Y si todos los otros lados correspondientes mantienen esta relación, también serían proporcionales. Y por lo tanto, tendríamos 2 triángulos similares. Podemos ver rápidamente que 15:10 se simplifica a 3:2. Y 18:12. Simplifica a 3:2, por lo que tenemos 3 pares de lados correspondientes que son proporcionales. Por lo tanto, estos 2 triángulos son similares y, por último, 2 triángulos son similares si los lados correspondientes son proporcionales. Y los ángulos incluidos son congruentes. Entonces, lo que eso significa es, si sabemos que este lado tenía 15 años, y este lado tenía 10, este lado tenía 18 años, este lado tenía 12. Sabemos que estos lados correspondientes son proporcionales. Y porque el ángulo formado por estos dos lados es congruente. Esto garantiza la similitud. Y esto se llama side angle as. Entonces, eche un vistazo a un par de problemas que demuestran esas ideas. Los dos triángulos son similares. Determine la medida del ángulo A y el ángulo B. ¿Qué es primero? Escribe la información dada. Sabemos, el ángulo D es 35 grados. Y sabemos que el ángulo F es 43 grados. Y sabemos que son similares, los ángulos correspondientes son congruentes, por lo que el ángulo C también es 43 grados. Un ángulo A es 35 grados. Y la pregunta que quieren que determinemos es el ángulo A que acabamos de encontrar. Pero también quieren el ángulo B, el ángulo aquí. Sabemos la suma de estos ángulos. Así que podemos hacer es tomar la suma total 180, restar 35 grados. Danos 145 grados. Y luego restar 43 grados. Tenemos 102 grados.
Entonces la medida del ángulo B es igual a 102 grados. Bueno, en este problema tenemos triángulos similares de nuevo. Queremos determinar la longitud de lados D. Llamaremos a esto X. Y F, que llamaremos Y. Y ahora sigamos adelante y marquemos la información dada. CB es igual a 15. AC es igual a 9. AB es igual a 10. Y DF es igual a 6. Bien, como sabemos, estos triángulos son similares, estos lados son proporcionales. Para que podamos establecer proporciones para resolver las incógnitas, sabemos que la proporción de estos dos lados sería de 9 a 6. En eso debe ser lo mismo que una relación de 10 a X. Y lo mismo para el lado Y. Podemos establecer la proporción que diría 9 a 6. Debe ser igual a 15 a Y. Y ahora puedo resolver esto distribuido. Encontrar la longitud de los lados faltantes. Entonces, realizando productos cruzados aquí tendríamos 9X. Es igual a 60. Dividiendo ambos lados por 9. X es igual a 23. Que es igual a 6 y 2/3. Para resolver por Y, tendríamos 9Y igual a 6 veces 50, lo que equivale a 90 dividiendo entre 9 en ambos lados tenemos Y es igual a 10. Así que pudimos resolver los lados faltantes porque sabíamos que los triángulos eran similares, lo que significa que sus lados correspondientes eran proporcionales. Ahora echemos un vistazo a otro tipo de aplicación. Así, por ejemplo, aquí podemos ver que este edificio está proyectando una sombra sobre la hierba y esta persona está parada aquí, pero la idea aquí es que la sombra forma un triángulo y estos dos triángulos son similares. Incluso a medida que pasa el tiempo, la longitud de esa sombra aumentará, pero el resultado es triángulos similares. Entonces, lo que esto significa es que los lados son estos dos triángulos serán proporcionales. Entonces, podríamos haber proporcionado que se comparará. Lados correspondientes tienen estos dos triángulos similares. Echemos un vistazo al problema como este. Tenemos un árbol que proyecta una sombra de 45 pies de largo. Y al mismo tiempo, la sombra proyectada por un palo vertical de 3 pies tiene 5 pies de largo. Así que aquí tenemos un palo de 3 pies. Que proyecta una sombra de 5 pies de largo. Y de nuevo las sombras 45 pies. Así que tenemos nuestros triángulos muy similares que nos permitirán encontrar la altura de este árbol sin tener que treparlo. Porque conocemos este tamaño de proporción. Entonces X es a 3. ¿Cómo? 45 son las 5. Así que ahora puedo resolver lo desconocido realizando productos cruzados 5X. Debe ser igual 135. Dividiendo por 5. X es igual 27 pies, así que sin tener que trepar a este árbol pudimos usar triángulos similares para determinar que la altura de este árbol es de 27 pies. Espero que hayas encontrado útil este video. Gracias por ver.